en la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, trarara, vamos a contar verdades, trarara, vamos... Pues ahora que vamos a desmontar esos bulos, estas mentiras, y vamos a contar muchas verdades. Por eso damos la bienvenida a Sara Martínez. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos otra vez. Otra vez, exactamente, es la vez número 40, el Desmontando Bulos número 40, así que vamos redondeando. Y todo más que listo para desmontar unos cuantos bulos y mentirijillas, o algunas estafas también, pero bueno. Sí, de todo hay, ¿no? Para que sea más llevadero todo esto. Es así. Sí. Así que muy buenas noches a todos los amigos que están con nosotros hoy por aquí. Y bueno, pues sí, vamos a empezar, ¿no? Porque bueno, la semana es cierto que ha dado muchos disgustitos, especialmente por el tema de la pandemia, pero claro, toda esta sensación de incertidumbre pues ayuda muchísimo más a que los bulos, las desinformaciones, todo eso pues esté mucho más presente, especialmente en las redes sociales, ¿no? Así que cuando tú quieras, Lorenzo, empezamos. Allá vamos. Pues le damos al primero, correos. Hay correos. ¿Qué tendrá correos, señor? Bueno, en estos últimos días pues es posible que a lo mejor alguno de nosotros haya recibido un SMS de correos en el que te piden un pago de 1,69 euros, que es un posible costo de envío de un paquete o cualquier cuestión de estas de mensajería. Os podéis imaginar que desgraciadamente este SMS pues, y ese pago además que te piden para recibir tu paquete, pues no es otra cosa, como podéis imaginar, que un phishing. Ya sabéis, esa maravillosa técnica que busca pues hacerse con vuestros datos, con el dinero de vuestra cuenta bancaria, gracias a este tipo de ciberestafas, ¿no? Siempre os lo decimos, cuando te piden dar claves, dar datos personales, de entrada, ante cualquier historia de estas, es muchísimo mejor, como bien se recomienda de alguna manera siempre, pues especialmente no hacer caso y además, por si acaso, pues borrar el mensaje, no sea que además pueda tener algo más allá, ¿no? Algún virus, un malware, que es muy típico de estas técnicas. Para empezar, si podéis visionar ahí un poquitito, podéis ver que es un mensaje que incluye además varias faltas de ortografía, lo cual es habitual además en este tipo de timos. Y si pudiéramos ver la URL que enlaza, sí que podemos ver la palabra correos, pero como muchas veces hemos comentado aquí, se trata de una dirección no oficial de cualquiera de las instituciones o empresas que se utilizan para este gancho, ¿no? Correos, evidentemente, ha comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter que se trata de un timo y un fraude, puesto que ellos, como muchas veces decimos, nunca solicitan importes por SMS o por correo electrónico. Además, cuando pinchas en el enlace, te redirigen a una web en la que se suplanta correos y, como podéis imaginar, pues te pide que introduzcas preferencias de envío, así como tu sucursal bancaria y datos de IBAN. Así que, ojito. Yo no conozco a ese IBAN, entonces no puedo dar los datos de ese IBAN. Claro, menos mal, ¿no? Me voy porque hoy estoy, bueno, más, no he empezado bien. Me ahorro, bueno, venga, va, vamos a seguir.
Es lo que hay. Es lo Con que Iván hay. o no, pero no le hagáis caso. Pues este es el phishing de hoy. Luego, en el último, para el final, tengo una última hora desde el Departamento de Ciberestafas de la Policía Nacional, que hablaremos de otro elemento a tener en cuenta, especialmente ahora que han empezado las clases, especialmente en la universidad y todo esto. Hablaremos de otra ciberestafa que está funcionando por ahí. Pero eso será Vale, al final. perfecto. Pues esta es lista, ¿no? Pues vamos a la siguiente, Vamos a ver. que eso Vamos. es una explosión o algo así, un volcán. Eso es un volcanazo, es en concreto un vídeo que se ha hecho viral tanto en WhatsApp como en YouTube sobre una erupción volcánica que dicen, o sea, y la fechan del volcán Sinabung en Indonesia el 9 de junio de 2019. Este vídeo, pues el problema que tiene es que es falso, porque sí que es cierto que el 9 de junio de 2019 el volcán Sinabung en la isla de Sumatra, en Indonesia, pues sí que entró en erupción, pero este vídeo no corresponde a esos hechos, ya que es una simulación, además educativa, de una erupción volcánica que además está incluida en la galería de volcanes del Museo Memorial de Guerra de Auckland, en Nueva Zelanda. Es un vídeo que circula desde 2015 y en definitiva es nada, un elemento educativo para saber cómo son las erupciones volcánicas, pero no tiene nada que ver ni con la erupción que tuvo lugar el 9 de junio de 2019 del año pasado, ni evidentemente con el volcán Sinabung en Indonesia. Así que si os lo pasan, le decís al que os lo ha pasado que para educarnos sobre cómo son los volcanes muy bien, pero que no tiene nada que ver. Así que un bulazo estupendo y muy divertido. Nada más. Pues el siguiente es un hilo de Twitter. Sí. Esto es porque, vamos a ver, esto empieza el de ignorantos e ignorantas. Claro, ¿qué ocurre? Este además lo hemos recopilado, sabéis que hay diferentes aplicaciones, diferentes páginas web, diferentes productos de verificación y en este caso la agencia EFE, nuestra agencia española, en fin, más antigua que tenemos y casi una de las primeras europeas, en algo podemos también tener cierto orgullo, pues Agencia EFE ahora también ha puesto en marcha un servicio que es EFE Verifica. Y desde ahí, pues os he traído una consulta que se ha hecho por WhatsApp a EFE Verifica sobre un texto que se difunde por vía tanto por Twitter como por Facebook y que se trata, según ellos, según el mensaje, una carta de una profesora de un instituto público. Donde además se hace mención, especialmente en lo que es el mensaje de Facebook, se acompaña para darle un poquito más de elementos así un poquito, con ciertos elementos políticos y de sesgo político, pues incluye su supuesta carta de una profesora con imágenes del vicepresidente segundo del gobierno, con Pablo Iglesias o con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y además de estar circulando en España, pues también se ha detectado en Costa Rica y en Argentina. Lo que pasa que, por ejemplo, en Argentina se utiliza con un perfil crítico con lo que es el cristianismo. Esta hipotética carta, en definitiva es de lo que va el contenido de ella, y como os he puesto aquí, se ha difundido en España, tanto en Facebook, pero también en Twitter, va dirigida a los ignorantos e ignorantas, así se dice, con un uso irónico y deliberadamente incorrecto de género, con el que se inicia un largo alegato contra el empleo de determinados femeninos presuntamente escritos por una mujer de 69 años que ha tenido la suerte de estudiar, según el mensaje, bajo unos planes educativos buenos. En concreto, el texto dice: la forma presidenta es un femenino de presidente incorrecto en el idioma español y así lo demuestra la carta de una profesora difundida durante años en Internet.
aunque resulta muy difícil determinar con precisión el origen de este mensaje viral, es bastante antiguo. Si nos vamos al motor de búsqueda de Google, indexa por primera vez un texto similar en febrero de 2001. O sea, imaginaros desde cuándo está circulando este mensajito. En contra de lo que afirma la carta, hay que irse, como bien hace F Verifica, a la fuente más importante de nuestro idioma, que es el Diccionario de la Lengua Española, y que recoge en la segunda acepción de la voz presidente lo que es presidenta como tal, que es correcto el uso de presidenta para la persona que preside un gobierno, consejo, tribunal, junta, sociedad, acto, etc. En su tercera acepción, además, añade que se puede usar para aludir en los regímenes republicanos, al jefe de Estado normalmente elegido por un plazo fijo, etc. Es decir, esto es una mentira como una casa. Ni el texto como tal viene de una profesora o de una supuesta profesora y además da información absolutamente incorrecta sobre la normativa lingüística de nuestro idioma. Así que lo sentimos mucho por los que no les gustan las formas masculinas y femeninas, especialmente a los que no les gusta el lenguaje inclusivo, que es muy importante en nuestra sociedad, y bueno, pues que se puede utilizar, sin ningún tipo de problema. Así que otro Pues, bulazo que tenemos. otro bulo por ahí y ahora otro hilo de Twitter, el mega escándalo. Ya ves, ay señor. Bueno, pues es un mensaje que se ha viralizado durante los últimos 10 días. En ese mensaje, nada menos que dicen que Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, admite que la vacuna contra la poliomielitis, financiada por Bill Gates, ha causado un brote en África y además otro cercano en Yemen, en Asia. Ya Bueno, tardaba en salir, Bill Gates. Llevaba muchos programas, ya llevaba 1 o 2 que no salía. Claro, estamos juntando, acordaros que en este momento, en nuestra actualidad, además de la pandemia, de los números y los datos diarios, desgraciadamente, de infectados y de muertes, sabéis que está todo el mundo hablando de esa futura vacuna, que ya nos han salido los antivacunas. Entonces, claro, en verdad es un mensaje súper sabrosillo para que la gente pique y además retuitee y que lo comparta y que ponga en duda nada menos que las vacunas en general. En esta ocasión, además, se utiliza, como tú bien has dicho, Lorenzo, pues ya el montón de bulos que están siempre detrás de la Fundación Bill Gates y mucho más con la vacuna, aunque sea la poliomielitis, da lo mismo. Hay que decir que Naciones Unidas no ha admitido que la vacuna, que además es oral, de la poliomielitis, financiada, entre otros, donantes, por la Fundación Bill y Melinda Gates, en ningún momento haya causado un brote de esta enfermedad en África, como se afirma en este mensaje viral en redes sociales. En concreto, el 9 de septiembre, el blog Mente Alternativa publicaba un artículo firmado por un tal Alfredo Yalif Ramé, con el titular "ONU admite que la vacuna financiada por Bill Gates está causando un brote de poliomielitis en África", y que además de compartirse, como vemos aquí por Twitter, se compartió en Facebook. La entrada del blog está vinculada a un artículo de opinión de este mismo autor que ponía bajo la lupa del diario mexicano La Jornada, cuyo titular era "Mega escándalo, la vacuna contra la polio de Bill Gates resultó nociva para África". Pensaba que ya venían los zombies. Digo, ha resucitado, mierda, ya vienen los zombies, que era lo que nos faltaba este año. Bueno, es lo único ya, ¿eh? Pero no lo descartes, quedan 4 meses todavía, hay tiempo. Ya te digo, aún aquí pueden haber muchas cosas. Sí, evidentemente, esta información, que además de paso ponen organismos internacionales por en medio, como la ONU y la OMS, pues hay que decir que viene a partir de una información que sí que es real, que se refiere a que el problema que hay de vacunación en diferentes países africanos, pero precisamente por la baja cobertura vacunacional, ¿qué es lo que ocurre? Que desgraciadamente, al final, la vacuna, que el objetivo que tiene especialmente es que se acabe con una enfermedad, pues al final no termina con la enfermedad, porque hay mucha parte de esa población local que al final no recibe esa vacuna.
con lo cual el 100% de la efectividad de un proceso de vacunas pues no se consigue en países como en algunos de África. También hay que decir, como tú bien decías antes, Lorenzo, que la Fundación Gates y la Alianza Gavi son habitualmente objeto de falsas acusaciones que les atribuyen responsabilidades en la promoción de supuestas vacunas dañinas para la salud y en esa macro conspiración casi internacional que pretendería tener bajo control a toda la población mundial por medio de actividades filantrópicas que son puestas así bajo sospecha a nivel especialmente de redes sociales. Entre los mensajes que acusan a los Gates de ser responsables de este nuevo brote de poliomielitis en Sudán se encuentran algunos difundidos en redes sociales y en portales de Internet de España, que no es por nada, pero cada vez somos más ejemplo de divulgar bulos, Brasil y Estados Unidos, que vinculan la intervención de la Fundación a otros supuestos escándalos, como os comentaba. Ojo, porque en definitiva, de alguna manera, como se funciona a nivel de redes sociales en Brasil o Estados Unidos, es un poquito triste, pero se empieza a parecer mucho a España. No sé si por eso en este momento nuestra política nacional está, la verdad que desgraciadamente está muy tensa y además está muy confrontada. Pero Con lo sabes cual, una ojo, cosa, está muy tensa, pero tensa con tonterías. Porque yo creo que si le preguntamos a los ciudadanos cuáles son las preocupaciones en general, no dicen ni una de las cosas que han hablado estos días en el Congreso. Ni una. Por supuesto. Porque han estado ellos en su mundo, en su bola. El problema es que con este tipo de... Vamos, es decir, nosotros de alguna manera con eso lo que hacemos es alejarnos del mensaje político, ¿no? Y bien hablado, es decir, al final no confiamos en el ámbito político, no confiamos en quienes gestionan, todo nos parece igual para peor, evidentemente, y eso crea una gran incertidumbre que luego, eso está estudiado en todo lo que significa la respuesta social ante situaciones, quedamos absolutamente debilitados. Así que, ojo, porque todo tiene... muchas veces decimos, pero este tipo de bulos, pero qué barbaridad. Bueno, pues al final todos tienen un objetivo. Unos es para, ya sabéis, por una cuestión de ciberestafa, otros por crear opinión en contra de un colectivo y otros también para crear un malestar social y una incertidumbre y un miedo social que tiene unas consecuencias tremendas para la democracia y para la libertad de todos. Sí. Así que vamos al siguiente, ¿no? Y, efectivamente, y con lo que compartimos, aunque nos haga gracia, ¿eh? Seguimos hablando de COVID, por cierto, te iba a comentar. Por Dios, pero especialmente porque además lleva ya un tiempo, se está haciendo además cada vez más viral, a pesar de lo que vamos a decir, que no tiene mucho que ver con la realidad. En concreto es un artículo firmado por la viróloga china Li Menjia y otros 3 científicos. Su título es Características inusuales del genoma de la SARS-CoV-2 que sugieren una modificación sofisticada en el laboratorio en lugar de la evolución natural y la delineación de sus probables rutas sintéticas. Todo ese título significa que, en definitiva, rechazan la hipótesis de que el coronavirus, la COVID-19 que conocemos tanto ya, pues rechazan que se originara en la naturaleza y señalan nuevamente que fue creado en un laboratorio. ¿Y qué sabemos sobre esto? Bueno, pues en este caso Maldita.es lo explica de una forma muy detallada y vale la pena, la verdad, leer toda la documentación que nos da. Os animo a que entréis en la página Maldita.es y que lo podáis ver, porque además lo explicas especialmente. Yo he querido resumir un poco, más que nada, dando los datos más importantes de ese artículo. En primer lugar, que ese artículo que se ha viralizado tanto no ha sido publicado en ninguna revista científica
y tanto los expertos consultados por Maldita Ciencia como otros a nivel internacional señalan la falta de evidencias aportadas en el artículo. En concreto, en España se ha hablado con la viróloga Sonia Zúñiga, investigadora de coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología, y como ella bien dice, la mayor parte de las referencias que citan son o artículos que aún no están en preprint, eso se llama, es decir, a eso se le llama cuando no han sido revisados por pares los datos que se dan en ese artículo o por fuentes similares. Hay que decir que un preprint no ha pasado la necesaria revisión previa para ser publicado en una revista científica. Las conclusiones, pues hombre, no nos dan ningún tipo de referencia real y demostrada para poder cambiar nuestra opinión de cuál es el origen del coronavirus del que estamos sufriendo todos, claro. También ha explicado que no hay evidencia científica sobre el origen de ese coronavirus en el laboratorio. En concreto, un comunicado publicado a finales de enero en la revista The Lancet aseguraba que los científicos de múltiples países han analizado genomas del agente causal y los resultados concluyen de forma abrumadora que el origen está en la vida silvestre. Tener en cuenta que la COVID-19 está en nuestras vidas a nivel internacional desde diciembre, que es donde empezó en China la pandemia. Y ya en aquellas, en enero, todas las investigaciones que se realizaron en ningún caso no pudieron dar una explicación que fuera el origen del laboratorio. Por su parte, también el presidente de la Sociedad Española de Virología, Albert Bosch Navarro, que a lo mejor a algunos os suena porque ha tenido unas estupendas intervenciones en algunos programas de televisión, porque lo explica todo muy bien, da gusto, pero también en este caso ha indicado a Maldita.es que este tipo de rumores asociados a la creación de virus en laboratorio, pues desgraciadamente ya son comunes y que ya sucedió lo mismo cuando apareció el SARS en 2002 o la conocida como gripe A o la nueva variante de H1N1 que fue en 2009. Así que tampoco es algo novedoso que se hable de ciertas conspiraciones con este tipo de epidemias, ¿no?, de coronavirus. En concreto también explica en uno de los elementos que habla ese preprint, que es sobre la proteína que envuelve a cualquier coronavirus, que le llaman una proteína E, y que si podéis darle un vistazo a todo lo que explican en Maldita.es, veréis, aunque no seamos virólogos, comprenderemos muy bien que, hombre, la conclusión que sacan ellos en el artículo, esta viróloga china, pues no tiene mucha veracidad, porque la proteína E precisamente es la que sí que nos provoca una serie de cambios, de mutaciones, ¿no?, que conocemos en los virus, y que el que haya más o menos cambios no supone que tenga que ser una referencia para que sea de laboratorio o que sí que ha tenido una evolución natural. Así que, lo dicho, aunque mucha gente se está haciendo, bueno, y está compartiendo los estudios, los resultados de este pseudoestudio virólogo, pues que pensad que ya no solamente en España, sino a nivel internacional, pues no se le ha dado ninguna validez. Y tanto es así que ni ha sido publicado, que es una de las cosas más importantes para cualquier estudio científico, que pueda ser publicado. Cuando se publica es porque de alguna manera sí que hay unas referencias científicas que nos pueden ayudar a mejorar, pues desde una enfermedad a cualquier, o una vacuna, etcétera. Así que ojo con este tipo de informaciones porque son desinformaciones como tal. Pues vamos a otro, fake, mascarillas. Es que últimamente estamos ahí. Ahí es. Bueno, ya sabéis, en fin, de todo esto, todas las semanas hay un montón. En este caso he querido sacar de todos los que han salido esta semana, y en este caso desde Neutral, es un mensaje que se ha viralizado en Facebook y especialmente porque tiene que ver con los niños. Este mensaje
que especialmente se ha visto en Facebook, señala que, así tal cual, un niño de 13 años ha muerto en Alemania por el uso de la mascarilla y se pide la prohibición de la obligatoriedad de las mismas. Este post de Facebook ha sido compartido más de 3.000 veces en menos de 48 horas en Facebook, ¿eh? O sea que, ojo, es normal, nos preocupa el coronavirus, la pandemia, y, cómo no, nos preocupan también nuestros hijos o nuestros niños y todo lo que tenga que ver con la relación de la enfermedad con ellos. Según la cuenta que difunde este mensaje viral, la fuente de dicha información es un artículo publicado el 11 de septiembre en el portal de noticias alemán T-Online. El artículo, sin embargo, no dice si uno pincha y va a la información real del portal de noticias, no dice lo que plantea el mensaje viral. En primer lugar, no es un niño, es una niña de 13 años que falleció el 7 de septiembre tras sufrir un colapso en un autobús escolar de Bülgenberg, en el estado federado de Renania, en Alemania. Y, en segundo lugar, el periodista aclara en el mismo artículo que la causa de la muerte aún está todavía siendo investigada. El artículo, además, critica el intento de instrumentalizar la muerte de la niña para atacar al uso de las mascarillas en el marco de esta pandemia. En concreto, el periodista alemán Winnemann se refiere a la diputada del Partido Alternativa para Alemania, una tal Brigitte Malasak, quien ha publicado un post en Facebook preguntándose, a partir de este mensaje viral, si no se trata de la primera víctima mortal de la mascarilla y pidiendo poner fin a esta locura. Hay que decir que el periodista señala que precisamente el planteamiento de la diputada, pues que ha generado una indignación incluso en sus propios colegas de partido, y recuerda que los médicos consideran extremadamente improbable que el uso de mascarilla pueda provocar la muerte. De ahí que el titular precisamente real del portal de noticias sea política de la AfD, que es el partido que comentábamos, utiliza la muerte de una niña para atacar las mascarillas. Es decir, daros cuenta que a partir de una información real se crea un fake, se crea un bulo que no tiene nada que ver con la información. Claro, para saber muy bien lo que está pasando te tienes que ir a la información real, pero si te quedas con el mensaje viral es justamente todo lo contrario que de lo que se informa en el medio de comunicación. Además, a mí me hace mucha gracia el titular, porque no sé, a ver, yo no soy un experto en leyes ni nada de todo eso, pero no se puede prohibir una cosa obligatoria. Si acaso debería dejar de ser obligatoria, pero yo no le veo lógica prohibir algo que es obligatorio, ¿no? Así es, porque si no es una contradicción en sí misma. Claro, ¿no? Yo, al menos en mi cabeza entra así, no sé la de los demás. Así es. Bueno. Lo que pasa que, ya sabéis, ya hemos hablado muchas veces de los bulos que hay sobre las mascarillas, que si nos provocan ¿cómo se llama? Hipoxia. Hipoxia, por Dios, no me salía, exacto. Es decir, una serie de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, no tienen nada que ver con el día a día. Imaginaros, yo siempre digo lo mismo, si una mascarilla tuviera todas esas cosas negativas y que nos provocaran tantos problemas sanitarios, ¿qué pasaría con nuestros médicos y enfermeros? Claro. Estarían muertos, vaya, enfermos todísimos, porque ellos, desgraciadamente, por su actividad, no con el coronavirus, no con la pandemia, en el ámbito sanitario, tienen que utilizarlas muchísimas veces. Pues, y no nos operarían bueno, para nada, porque si no, se morirían en medio de la operación. Es decir, si tenemos sentido común, verdaderamente muchos de los bulos que proliferan, pero diariamente, especialmente en este caso sobre temas sanitarios relacionados con la pandemia, la verdad que son tristísimos. Pero al final, la verdad, siempre están ahí. Ya os he dicho, o sea, la cifra que da en este caso Neutral es una barbaridad. O sea, el que un mensaje como estos pueda llegar a viralizarse en 48 horas con 3.000 veces compartido, es una barbaridad, una barbaridad.
Así que imaginaros ya, bueno, cuando ya hablamos ya de cosas ya que, bueno, que algunas se han viralizado muchísimo más, pero es alucinante, ¿eh? Pues vamos a con otro. Como esta semana ha estado ahí Cataluña, Quim Torra, está ahí esperando a ver qué va a ser de su futuro político y judicial. Bueno, pues le hemos querido también, porque se dicen muchos bulos sobre muchos políticos y, hombre, ya hemos hablado de alguno, pues, hombre, hoy también vamos a hablar de Quim Torra. ¿Por qué? Porque se está compartiendo un collage de varias fotografías, como podéis ver ahí, relacionadas con el presidente de la Generalitat y en especial, supuestamente, relacionado con los padres de Quim Torra. En concreto, sale una fotografía de unos novios, donde supuestamente son el padre y la madre. En concreto, el padre, además, señalan que se le ve el escudo de lo que era antiguamente el Sindicato Español Universitario, el SEU, que tenía un corte falangista. Y además en otra se añade que el presidente de la Generalitat nació en Barbate, en Cádiz. Bueno, que no sé qué de qué tiene de malo ser de Barbate, pero bueno. Yo es que, perdona que te interrumpa, pero yo es que lo de nacer en Barbate no le veo ningún problema, y lo de que si tu padre era franquista o no, ¿qué tiene que ver con él? Puede ser que sea franquista y tú no lo que lo sea, o al revés, no lo sé. Efectivamente. Ya te digo, no sé cuál es el objetivo final, ¿no? Sí. Bueno, el objetivo final, evidentemente, es, en fin, meterse con Quim Torra en este caso, ¿no? La verdad que ambas dos cuestiones, tanto la foto de los padres de Quim Torra es mentira, no, esos señores no son los padres de Quim Torra, ni evidentemente, porque es algo que se puede comprobar fácilmente, pues hombre, el presidente de la Generalitat pues no nació en Cádiz, o sea que no ninguno de las dos pseudoinformaciones que se hacen para hablar de Quim Torra pues tienen nada que ver con su realidad. Como tú bien dices, pues hombre, pues yo qué sé, no sé, los padres que se llamaban Joaquín Torra Fábregas y Carmen Pla, pues no eran estos señores, y ese señor no tenía nada que ver con el SEU, pues es lo que hay, es así. Están de Torra, donde sí que tiene fotos de sus padres y no coincide con estos señores. Luego hay una tercera imagen que además seguro que la habéis escuchado muchas veces, bueno, habla de una cita atribuida al presidente de la Generalitat, donde decía, os sonará muchísimo porque políticamente se ha utilizado mucho, que los españoles son bestias carroñeras, víboras llenas, bestias con forma humana que destilan odio, un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con verdín, una tara en el ADN, pobres individuos. La verdad que es toda una retahíla. Un poco. Hay que decir que, sin referirse explícitamente a los españoles, Torra sí que incluye una frase muy parecida en La llengua y les besties, donde afirma lo siguiente: ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias, pero son de otro tipo, carroñeros, víboras llenas, bestias con forma humana, sin embargo, que se enjuagan con odio, un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua. Están aquí, entre nosotros. Le repugna cualquier expresión de catalanidad. Es una fobia enfermiza. Hay algo freudiano en estas bestias, un pequeño bache en su cadena de ADN. Si os dais cuenta, se parece a lo que dice el bulo que dijo, pero sí que es verdad que, hombre, tampoco está hablando, y es algo que se ha utilizado políticamente muchas veces, tampoco se refiere explícitamente a los españoles. Con lo cual, pues hombre, se juega muchísimo con la interpretación y la utilización de las palabras y el corta y pega de lo que dicen unos y otros. Así la ambigüedad. Exactamente. Que siempre queda ahí como que, y claro, ahí, luego cada uno, pues hombre, el que no le caiga muy bien este señor, pues pensará, pues da igual, sí, que seguro que era para hablar del resto de España. Y los que pues no les cae tan mal, pues pensarán que efectivamente que ha manipulado sus palabras. Pero bueno, la información ahí está.
se juega con mentiras y luego se mete una media verdad. Efectivamente. Pues ahora llega el momento del fast check a los políticos. Antes de esto, Vale, sí, que me has dicho que había una última hora. Sí, porque es una última hora de la Policía Nacional. Me ha llegado nada. Pues imagínate eso, a las 22, a las 22:35. O sea que. Y es en lo que llaman ellos el ataque biting. Y claro, yo he dicho un biting, de phishing, biting, no, esto ya es mucho. Y entonces me he querido preocupar. ¿Por qué? Pues que está proliferando muchísimo, porque en definitiva se trata pues de una de tantas amenazas, evidentemente, ¿no? Pero muy similar al phishing, pero de alguna manera un poquito más físico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que se utiliza es los piratas informáticos dan pendrives en lugares como bibliotecas, universidades, parques, y simplemente esperan que la víctima lo conecte a un ordenador para que se ejecute el malware que llevan en ese pendrive. Son memorias, ya sabéis, USB, pero en este caso infectadas, preparadas para recopilar todo tipo de datos una vez se conecte al equipo. Así que, ojito, ya que nos lo dice el Departamento de Ciberestafas de la Policía Nacional de nuestro país, tener cuidado, que no nos coma la curiosidad si nos encontramos un pendrive, que puede ser una trampa mortal para el ordenador. Sí. Pues ahora sí que vamos al fact check, así que empezamos con Pablo. Pues vamos a empezar. Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, el jefe de la oposición, que acudió el 8 de septiembre a un encuentro del diario El Mundo, en el que dijo sobre la operación Kitchen, sabéis que está ahí pululando en la actualidad informativa de este mes de septiembre, y decía que los hechos que ahora mismo la Fiscalía está pidiendo que se investiguen del año 2012 y del año 2013. De alguna manera, con esta ubicación en el tiempo, Pablo Casado, pues hombre, se justificaba de que él todavía como que no andaba en la cúpula del Partido Popular. Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido la imputación de Jorge Fernández Díaz, el que fue ministro de Interior, y de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y en esa época presidenta de Castilla-La Mancha, señala en sus diligencias previas que la operación Kitchen tuvo lugar entre enero de 2013, ya no coincide la primera fecha de Pablo Casado, y noviembre de 2016. Por tanto, pues hay que decir que es falso que los hechos de la operación Kitchen, que la Fiscalía en este momento está pidiendo que se investiguen, sean de 2012 y 2013, como dice Casado. Hay que decir que, claro, con las fechas que sí que trabaja la Fiscalía, pues Pablo Casado sí formaba parte de la dirección del Partido Popular, ya que en 2015 fue nombrado vicesecretario de Comunicación y entró en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Es decir, ya no era solamente un diputado raso, sino que tenía competencias dentro de la cúpula del partido. Maldita.es se ha puesto en contacto, por si acaso, con el Partido Popular para preguntar en qué se basaban estas declaraciones de Pablo Casado y, bueno, hasta el momento pues no ha habido ninguna respuesta. Es que está muy liado. Claro, hay muchas cosas ahí en la cabeza, pero hay que decir que, pues hombre, que esa limitación en el tiempo del caso de la operación Kitchen, pues no es verdad, es falso que fuera de 2012 y 2013. Así que Pablo Casado, lo sentimos, pero le ponemos el falso. No ha sido así. Y ahora vamos al siguiente. El presidente. Pedro Sánchez. El presidente del gobierno. Pues Pedro Sánchez aseguró este sábado pasado, en una entrevista en La Sexta Noche, que dijo: estamos haciendo en algunos momentos, en algunas semanas, hasta incluso llegamos a las 800.000 PCRs. Claro, ya el hablar de 800.000 PCRs ya pone en aviso a todo periodista y diga, ¿será así? ¿No será así? Bueno, pues hay que decir que España no ha llegado a realizar
800.000 PCRs durante ninguna semana desde que comenzó la pandemia causada por la COVID-19. Sí se han realizado un total de 223 pruebas diagnósticas en la última semana, pero claro, ojo, ahí hay que incluir PCRs, test rápidos y otro tipo de pruebas, pero no solo pruebas PCR, como dijo Sánchez. El Ministerio de Sanidad publica a través de sus notas de prensa, ya sabéis que todos los días tenemos información, y se da el número de pruebas PCR realizadas cada semana en nuestro país desde el mes de abril. Y por ahora, la semana que más pruebas PCR se han realizado ha sido la última, sobre la que se han publicado datos del 11 al 17 de septiembre. Y aún así, se realizaron 683.322 pruebas PCR. Es decir, volvemos a decir lo mismo, pues hombre, un poquito alejado de las 800.000 que dijo Pedro Sánchez. Por tanto, lo sentimos también en el alma, pero es falso que haya semanas en las que se hacen hasta 800.000 PCRs, como dijo el presidente del Gobierno. Por si acaso, Maldita.es en este caso también contactó con el PSOE y con el equipo de comunicación de Presidencia para conocer cuál es la referencia para que diera ese dato. Y aquí estamos igual, que no ha habido contestación todavía. O sea que le tenemos que poner un falso a Pedro Sánchez porque no hay semanas donde se han hecho 800.000 PCRs en nuestro país. Vaya, Así otro que a lo mejor andaba liado. Ya te digo. Y ya sabéis, los números siempre son... No lo llevan bien, no son buenos amigos de los números. Yo para concienciar a la gente, esta semana, como has visto, he intentado traerlos a todos con mascarilla, pero es que hay algunos que no lo he encontrado foto con mascarilla. Así que, bueno, pero claro. Adelante. Francisco José Contreras. Bueno, él es el diputado de Vox por Sevilla, en el Congreso, y esta última comparaba erróneamente la emisión de gases de efecto invernadero y el coste de la energía de Francia y Alemania en un tuit publicado en su página personal. En él trata de demostrar que el Gobierno de España se equivoca al apostar por las renovables, poniendo como ejemplo al país germano. Sin embargo, en este caso Neutral, pues ha querido averiguar esos datos que decía el representante de Vox. Según sus cálculos, Francia emite 10 veces menos dióxido de carbono que Alemania, país en el que además, según Contreras, la electricidad cuesta el doble que en el país galo. Tanto es así que Alemania lidera en energías renovables, emite 10 veces más CO2 que Francia, líder en energía nuclear, y su electricidad cuesta el doble. ¿A quién imita el gobierno? A Alemania, claro. Bueno, es una crítica al gobierno de nuestro país. Hay que decir que el dióxido de carbono es el principal responsable, ya sabéis, de eso tan malo que es, por Dios, para nuestra vida y para el calentamiento global, que es el efecto invernadero, y que deriva, pues hombre, ya sabéis, siempre de la actividad humana, de lo que estamos haciendo tan mal hace ya tantísimo tiempo. Del estudio sobre emisiones de CO2 a nivel mundial, que se encarga organizaciones como el Global Carbon Project, presidida por gente y profesores de universidades como la de Stanford, y que son referencia para nosotros saber a nivel mundial qué está pasando con todo esto. El cálculo se hace a partir de cifras con resultados que se difunden como tal en Alemania, que emite un 75% más de CO2 que Francia. Esto es 1,75 veces las emisiones de Francia, no 10 veces más, que es lo que dice Francisco José Contreras. Y además, en sus datos de su tesis, dice que se basa en el coste de la energía eléctrica. Él argumenta que en Alemania se paga el doble que en Francia. Y esto también es erróneo. Según los últimos datos que publica Eurostat, procedentes del segundo semestre de 2019, en Alemania el precio de la electricidad, incluyendo impuestos, es de 0,28 euros el kilovatio hora y el de Francia de 0,19 kilovatio hora. Esto es un 50% más, pero no es el doble, que sería el 100% más.
Así que, tanto por un lado como por el otro, pues tenemos que decir que el representante de Vox en el Congreso por Sevilla, pues no dice la verdad y, por tanto, sus datos son falsos. Así que lo sentimos por él también. Y nos vamos a Arantxa González Laya. Lleva ya varias semanas, Aranchita lleva varias semanas que no, la tenemos de protagonista, debe ser que está hablando mucho y en algún momento pues no dice las cosas como debería decirlo, o sí, veremos a ver. En concreto fue en la última sesión de control al Gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores utilizó 2 informes que miden la reputación de los países para defender que la imagen de España en el exterior se mantenía estable pese a la pandemia. Esto se produjo a raíz de una intervención de la diputada del Partido Popular que se quejó ante la ministra que tras la gestión del Gobierno sobre la pandemia, España cuenta menos que nunca en el mundo. Laya respondió en defensa de la imagen de España y para eso se apoyó en 2 estudios. Uno de ellos, el elaborado por el Instituto Elcano, que se publicó al día siguiente de la sesión de control, y se trata de una encuesta que se hace de forma anual desde 2009, es decir, es una buena referencia en el tiempo para ver cómo evoluciona el prestigio internacional de los países y tal como se explica en la nota de prensa que hace la propia entidad, una de las principales conclusiones del informe es que la reputación y el prestigio internacional de España no ha variado. Nuestro país, según esta encuesta, ha recibido la misma puntuación global en 2020 que en 2019. Es decir, 76 puntos en una escala que va del 0 al 100. No está mal. Hasta ahí la ministra, la verdad que, hombre, se defendió bastante bien. Pero, sin embargo, también quiso utilizar otro informe. Durante su intervención añadió que lo que dice el índice global de soft power, que es importante saber esas cosas que son, y que se acaba de publicar como todos los años, España sigue entre los 20 países cuya imagen se mantiene estable de los 20 países más influyentes del mundo. Laya además quiso especificar que era un informe que se acaba de publicar. ¿Eso es cierto? Pues hombre, el informe al que se refiere la ministra se publicó en octubre de 2019, cuando ni siquiera se había declarado la pandemia ni había ningún caso de contagio de la COVID-19 en nuestro país y ni en Europa, vaya. Es decir, de alguna manera la ministra sí que dijo la verdad, pero no era precisamente un dato relevante para la pregunta que tenía que contestar en el Congreso, en concreto en la sesión de control. Con lo cual lo sentimos muchísimo por ella, pero hombre, la declaración de la ministra de Asuntos Exteriores es engañosa, porque por una parte sí que, la verdad, pudo tener una buena referencia para demostrar que España, pues hombre, aún seguía ahí con una buena puntuación, pero luego quiso ya hacerlo todo demasiado bonito y con el soft power, pues ahí resbaló, ahí patinó. Así a veces calladita estás mejor, a veces. Ya te digo, pero que, totalmente. Por cierto, tampoco he conseguido una foto con mascarilla de la ministra, pero bueno, supongo que poco a poco y cada vez habrán más fotos, pero bueno. Vamos al siguiente. En este caso, Martínez Almeida. José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Ahí sí que lo tenemos con una estupenda mascarilla. Además, y claro, además del ayuntamiento. Claro, cómo no. Corporativa. Por supuesto, como tiene que ser. Bueno, con la que está cayendo en Madrid no me extraña. Ay, señor, en fin. Bueno, pues el alcalde de Madrid defendió la situación de la región comparando los casos de contagios con los de otras comunidades autónomas. Esto fue en una entrevista hace un par de días en Espejo Público el 21 de septiembre y en concreto dijo que hay muchísimas comunidades autónomas que no por el número total de Madrid, pero en términos porcentuales están en la misma situación que Madrid. Yo tengo que decir que, la verdad, este tipo de comparaciones, la verdad, yo creo que son poco efectivas. Porque, de entrada, primero porque la situación de Madrid es grave
Y yo creo que no es nada bueno que estuviéramos en todas las comunidades autónomas tan mal. No sé, eso de entrada, no sé, no me da ninguna tranquilidad esa manera de justificarse. De consolar, bueno, ¿no? Digo yo, vaya. También en otro momento de su intervención y como respuesta a una pregunta sobre las protestas que sabéis que están habiendo en Madrid por las medidas restrictivas en determinadas zonas básicas, hizo también una comparación en concreto con Aragón y dijo que el Partido político Podemos forma parte del gobierno aragonés y no pasa absolutamente nada cuando han tomado medidas de similares características. Y eso que, según Almeida, los números del gobierno de Aragón no son sustancialmente diferentes a los números del gobierno de Madrid en cuanto a los contagios y todo esto. Bueno, pues hay que ver. Vamos a ver si eso es cierto. En el momento en que el alcalde de Almeida hizo esta declaración, los últimos datos disponibles en ese momento eran los del informe del viernes 18. Y según esta actualización que se realiza tanto por la Comunidad de Madrid como el Ministerio de Sanidad, pues hombre, la Comunidad de Madrid seguía a la cabeza del número de contagios en comparación con el resto de regiones de España. En concreto, ninguna otra región superaba en ese momento los 600 casos por 100.000 habitantes que sí que ya tenía Madrid, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días que la situaba en 682,27 contagios. La región superaba más de 120 casos por 100.000 habitantes y la segunda comunidad con peores datos en incidencia era Navarra, que tenía 558, seguida por La Rioja, 420. A partir de ahí, todas las comunidades autónomas registraban incidencias acumuladas inferiores a 400. Es decir, como decía Almeida, no hay muchísimas comunidades autónomas con la misma situación de la Comunidad de Madrid. Solo 3 de 17 superaban los 400 contagios por 100.000 habitantes y ninguna, y de verdad no es por nada, gracias a Dios, estaba por encima de los 600 casos, como sí que le ocurría a la comunidad autónoma madrileña. Por tanto, la verdad, tenemos que decir que el señor Almeida pues ha mentido. Ya no solamente en esto, sino también respecto a la comunidad autónoma de Aragón. Hay que decir que, en concreto, con Aragón, mientras la Comunidad de Madrid estaba en esos 628,27 contagios, Aragón se situaba en 362,24, que no es poca cosa, pero vaya, casi se queda la mitad de lo que desgraciadamente tiene en este momento la Comunidad de Madrid. Así que yo creo que se podrían justificar de otras maneras. También es verdad que en este caso Neutral se quiso poner en contacto con el Departamento de Comunicación del alcalde de Madrid para saber de dónde sacaba esos datos, pero como podéis imaginar, todavía no tampoco. Sí, tampoco. Estaban contando. Mira, yo tengo entendido, no sé si es cierto totalmente, pero tengo entendido que en Alemania lo que hacen es cuando esa cifra que es, que ahora me has dicho que son 600, ¿no? Sí. Por cada 100.000 habitantes. En el caso de Alemania, cuando la cifra llega a 50 a 600, no, perdón, a 50 por cada 100.000 habitantes, sí. Automáticamente cierran todo, o sea, es confinamiento para esa zona. Y da igual suceda en un barrio que en otro. Porque aquí es verdad, eso no es por tirar un capote a Madrid, porque no voy a hablar de Madrid, porque la estrategia que están usando en Madrid se está usando aquí en Mallorca. Y hay barrios que tienen una incidencia similar y están cerrados y otros que no. ¿Por qué han tomado esa decisión? Claro. No lo sé. Yo solo veo que en el caso de, por ejemplo, de Alemania, y que me lo creo porque en Alemania son muy cabeza cuadrados para eso. Hacen bien, especialmente para estos. Sí. Si la cifra pasa de tanto, confinamiento, da igual. Si la cifra baja, claro, al cabo de no sé cuántos días, le quitan el confinamiento. Y da igual el sitio que sea de Alemania y tal, es automático. Y yo eso lo veo más justificable, más lógico. Después también habrá gente que no le gustará igualmente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nunca se va a hacer. Pero es que es una manera de prevenir cosas que vienen
desgraciadamente después. O sea, es así. Acordaros que cuando hablaban de incidencia en la primera ola que sufrimos hasta el mes de junio, acordaros que siempre lo importante era bajar de 1 de esa incidencia. Claro. Por eso, claro, estar por debajo de los 100.000, de cada 100.000 habitantes. Y estamos por hablando de que claro, entonces en ese caso sería de 5 en Alemania, cuando superas los 5, en ese barómetro que se utilizaba entonces, cuando llegas al 5, automáticamente la zona sanitaria, confinamiento. ¿Qué pasa? Que cuando llega a 4 ya todo el mundo ya te está metiendo en casa para evitar que llegue a 5. Si tienes un poco de cabeza, vamos. Pero claro, como ahora no se sabe, no se sabe si me van a encerrar o no, pues bueno. Pues nosotros hacemos al revés. Como no sabemos si nos van a encerrar, salimos por si acaso, no sea que... Por si acaso, no sea cosa que tengamos que pasar días en casa. Bueno, vamos con el último, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, porque hay que reconocer que estos días han tenido que hablar mucho y en algún momento tenían que resbalar. Y también pues le ha pasado a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha defendido la gestión que viene haciendo del problema que desde hace meses marca, pues desgraciadamente, la vida de la ciudadanía madrileña a causa de la COVID. Sobre la vuelta al cole, Isabel Díaz Ayuso sostiene que su ejecutivo ha sido el primero en dar un paso adelante a la hora de afrontar el retorno a las aulas. En esta línea aseguró en un momento determinado de una entrevista que le estaban haciendo, que no había una región dirigida por la izquierda, esta manía siempre de ponerle el susodicho político a la cuestión, que como la Comunidad de Madrid, que había hecho pruebas diagnósticas a sus docentes. Sus palabras exactas fueron, o en verdad la pregunta que se hacía a sí misma era: ¿cuántas autonomías gobernadas por la izquierda han hecho test a todos sus profesores? Ninguna. Bueno, pues según anunció el gobierno regional respecto a los test anticuerpos, acordaros que efectivamente se tomó esa medida, que además tuvo muchas críticas. Acordaros las aglomeraciones que se produjeron en ciertos centros para que se hicieran las PCRs los profesores, que casi ya no sé lo que era mejor, pero bueno, la cuestión estuvo ahí. Pero claro, es cierto lo que dijo Díaz Ayuso, pues Neutral se ha puesto en contacto con las diferentes comunidades autónomas gobernadas por la izquierda para saber si es verdad o no. Pues en Castilla-La Mancha, desde el gobierno regional manchego, han explicado a Neutral que se ofreció test de seroprevalencia a todo el profesorado de la comunidad, tanto de educación pública como concertada, y a los propios interinos. Según explicó la consejera de Educación, Rosana de Rodríguez, se les envió un mensaje a todo el personal docente y no docente de la comunidad educativa para explicarles el procedimiento para que se hicieran esas pruebas. En Asturias también se ha convocado para hacer la prueba PCR al personal docente y no docente de los centros públicos del Principado. Y fuentes de la propia consejería explican que primero se ha optado por realizar la prueba a profesores de infantil y primaria, porque eran los que iban a empezar antes las clases, y después de secundaria, que tienen prevista por fin la vuelta al cole el 28 de septiembre, que es la comunidad que más tarde va a empezar las clases los chavales. En Navarra, el gobierno de la comunidad foral ha diseñado un plan de cribado donde diferentes docentes, especialmente los más vulnerables o que puedan presentar alguna patología previa, pueden hacerse el PCR antes de empezar a dar clases. Y Baleares, que también respondió a la solicitud de información por parte de Neutral, también ha comentado que ha diferenciado su actuación en función de las condiciones de su profesorado. En su caso, se ha optado por hacer pruebas serológicas al personal vulnerable del cuerpo docente de la comunidad, que cifran en 1.400 de un total de 16.000. Y en paralelo, se someterá a una PCR a todos los profesores que sean Canarias. También el Ejecutivo Canario va a realizar un cribado en los centros de infantil y primaria, especialmente en La Palma y en Arrecife, porque son los dos municipios con mayor incidencia acumulada. Y en este proceso se realizará una PCR a profesores, alumnos
personal de servicios y comedores. Y también en el comunicado emitido por el Gobierno canario se estipula que serán los profesionales de enfermería los que se trasladen a los centros escolares para ejecutar estas pruebas. Y por último, hay que decir que en Comunidad Valenciana, en Aragón, en La Rioja y en Extremadura, en estos sitios, en estas comunidades autónomas, cierto, no han realizado pruebas preventivas a sus profesores. Explican que en caso de que uno de sus docentes sea sospechoso, pues hombre, evidentemente se le hará la PCR y se le tomarán las medidas sanitarias necesarias. Por tanto, hay que decir que la afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid es falso, porque ella dijo que ninguna comunidad autónoma gobernada por la izquierda había hecho un cribado sobre sus profesores y sobre los trabajadores de la comunidad educativa. Así que lo sentimos, pero ahí queda, es lo que hay. Los datos son los datos. No se puede... Están un poco mentirosillos todos, ¿eh? Sí, No hay manera, oye, de dar un verdad en algún momento. No. Están todos para irse a casa. Pero bueno. Ya te digo. Vamos a ver ya al final el vídeo que nos has preparado para el día de hoy, si te parece. Pues sí, a ver si os gusta. Pues vamos a ello.
I like the sound of that. Did you have anything else in mind? Mm-hmm. Mm-hmm. So, about that second date? Forget dating. Let's start a family. Pues ahí estaba este bonito tema. Muy simpático. Muy simpático, la verdad. Que en verdad es un poco la realidad. Hay que seguir siempre un cierto equilibrio, si no, se nos va de las manos todo en esta Efectivamente, vida. efectivamente. Pues hasta aquí el programa de hoy, el Ponte al Día, no, el Desmontando Bulos de hoy. Muchas gracias, Sara, por tu tiempo y por los excelentes bulos y mentiras que nos has traído. Y nada, nos vemos Lorenzo, la semana que viene. Pues claro que sí, porque seguro que tendremos bastantes cositas que contar, seguro. Sí, sí. Pero sí, bueno, sí. estaremos ahí atentos, ¿eh? Pues hasta la semana que viene, Sara. Feliz semana a todos.